En este episodio hablamos del ocio restaurativo, del ocio neoliberalizado, de la fiaca, pereza o locha, del no hacer nada y de disfrutarlo. Para estar más atenta a lo que pasa alrededor necesito tiempo, parar o bajar la velocidad en la manera de hacer. De eso venimos hablando hace varios episodios. Sin tiempo no tengo intimidad conmigo ni posibilidad de crear algo nuevo o de relacionarme con otros de manera significativa. Sin desacelerar no puedo disfrutar de mi potencial ni realmente cambiar algo. Las diseñadoras nos dedicamos al cambio en procesos, al cambio en organizaciones, a producir una intervención que cambie el status quo de cómo se hacían las cosas antes. Pero los cambios personales, los cambios de nuestras maneras de hacer y pensar, nos cuestan más. A esos cambios también me gustaría verlos como parte de mi práctica como diseñadora. Por eso hoy vamos a hablar del ocio, de lo festivo y lo comunal, y de cómo se trenzan. Santiago Forero Lloreda es un profesor de diseño que investiga el ocio restaurativo. Nos va a contar por qué lo necesitamos y cómo lleva el tema a sus clases. Charlamos de la libertad, la paz y los derechos humanos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Santiago Forero Lloreda, soy profesor de tiempo completo, profesor investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la Facultad de Artes y Diseño y estoy adscrito al área académica de diseño de producto de la misma universidad. ¿Y qué estudiaste cuando estudiaste? Yo estudié diseño industrial ya hace bastantes años, me gradué en el 99, hice una especialización en la Universidad de los Andes en la Facultad de Artes en creación multimedia. Luego hice una maestría en educación con énfasis en desarrollo cognitivo, creatividad y aprendizaje aquí en la Universidad Javeriana de Bogotá. Y actualmente me encuentro terminando un doctorado en la Universidad de Deusto, en el País Vasco, España, que se llama Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano. Entonces, ¿estudiás el ocio? ¿No se le dice en Colombia la locha? Bueno, eso sería como una especie de ociosidad que es un poco diferente, pero sí, muchos le decimos hacer locha. Hacer locha, no sé, porque en Argentina nosotros lo decimos como la fiaca. Creo que los argentinos, los italianos lo llaman el dolce far niente, el dulce placer de nada hacer. Y entonces estudiás eso. Un diseñador que estudia el ocio es muy interesante. Pero también yo lo que vi en tu investigación es que hablas del ocio serio. ¿No es un oxímoron esto de como una cosa contradictoria hablar del ocio serio? Bueno, Mariana, realmente esa categoría no es mía. Esa categoría es de un investigador norteamericano, un sociólogo, que se llama Robert Stebbins. Y es una categoría que he venido construyendo, mejor dicho, hay una transformación, digamos, del ocio serio, vista desde la perspectiva latinoamericana. Y en realidad yo tengo críticas al respecto de esa categoría que ha construido este investigador que te menciono y acercamientos. Y por tanto, pues me he visto en la necesidad más bien de sí construir una categoría en torno a la aplicación que he venido haciendo sobre ocio en general, sobre estudios de ocio en fenómenos urbanos y rurales en Colombia que han tenido que ver con activismos creativos, prácticas de resistencia. Y en realidad la categoría que he venido a construir es la del ocio restaurativo. Esa sí es una propuesta que estoy haciendo desde mi tesis doctoral. ¿Y qué es el ocio restaurativo? Pues mira, Mariana, justamente cuando inicié la tesis doctoral, mi directora de tesis me sugirió que revisara esta perspectiva del ocio serio. Empecé a estudiarla con detenimiento, ver su metodología, sus aplicaciones, en fin. Y como te digo, tuve acercamientos y distancias con esa perspectiva, porque cuando tú la aplicas, reconocimientos de prácticas de ocio en nuestros contextos, pues era difícil en el sentido que esos contextos
donde surgió la perspectiva de ocio serio en esas prácticas, pues en realidad uno podría reconocer los que son ocios supremamente neoliberalizados. En cambio, pues en la América Latina tenemos unas prácticas supremamente ricas que han servido para minorías, para grupos vulnerados, en procesos de lo que hoy en día desde la jurisprudencia se conoce como la reparación colectiva, pero no vista realmente desde la construcción del Estado o de los gobiernos en torno a políticas públicas, sino son prácticas de resistencia que emergen de la lógica y de la práctica y de las experiencias propias de las comunidades. A ver, dame un ejemplo de qué sería un ocio neoliberalizado. ¿Cuál sería? Los ocios neoliberalizados son todos los que nosotros disfrutamos: ir a un restaurante, practicar un deporte, no sé, visitar un museo. Todo hay que, digamos, pagar por ello. Hay que pagar por ello y tienes un disfrute, ¿verdad? Tienes un disfrute, un tiempo de solaz, seguramente de compartir, no sé, irte a tomar una cerveza. Pero desafortunadamente detrás de todos esos ocios que nos satisfacen tanto como seres humanos, pues hay una industria, hay un interés precedente. Digamos que la naturaleza propia del ocio tiene que ver con las libertades y la autonomía. Ese es el verdadero valor que tiene el concepto del ocio: la libertad, la autonomía, el desarrollo propio y de nuestras comunidades. ¿Y cuál sería un ejemplo bueno de ocio, de un ocio resistente o un ocio que tiene que ver con el activismo? Un ocio restaurativo, si esa es la categoría que he venido construyendo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí y seguramente en el Cono Sur se utiliza mucho esto, pero las ollas comunitarias, por ejemplo, que hacen las comunidades cuando quieren resolver problemas políticos de su comunidad o acudir a un derecho fundamental como es el derecho a la alimentación o el derecho a la reunión, a compartir. Ese es un ocio restaurativo, porque a la vez que estás utilizando, digamos, este aspecto de la reunión y la festividad, también estás discutiendo otros problemas. Te reúnes para no simplemente hablar de cosas vanas, porque sí se hace, pero también sobre preocupaciones que le acontecen a la comunidad o a las comunidades. Se solucionan problemas a través de un modelo de gobernanza comunal, cooperativo, y se alimenta a las personas, lo cual las hace felices, ¿sí? Entonces, tiene ese componente de lo restaurativo a través de la festividad. Y bueno, estas son prácticas todas como existentes que uno puede diseñarlas más o menos. Cuando vos lo tomas desde el diseño, ¿qué estás pensando alrededor de ese ocio restaurativo que te gustaría rediseñar o que te parece interesante como una oportunidad para intervenir? Tremenda pregunta, Mariana, tremenda pregunta, porque esa es una preocupación contemporánea que nos está aconteciendo a todas y todos los diseñadores, y es que nuestras materialidades tradicionales, Mariana, están entrando en un proceso de reflexión profundo, como las materialidades tradicionales o los procesos bajo los cuales nosotros transformábamos esas materialidades, pues hoy en día están siendo increpadas por el mundo entero. Cuando tú, por ejemplo, piensas en todo lo que se produce con los plásticos, pues esos son derivados del petróleo. Cuando utilizas las maderas, pues estás acabando con el medio ambiente. En fin, entonces mi intención realmente es poder empezar a construir, y seguramente mis estudiantes por eso tuvieron la generosidad de invitarme acá, es que nosotros tenemos que reinventar las nuevas materialidades con las que va a actuar el diseño. Los nuevos procesos que ya no serán procesos industriales, sino serán procesos sociales. Las materialidades empiezan a cambiar, el discurso, la palabra, el cuerpo, empiezan a ser materiales de diseño que necesitamos transformar y asimismo transformar los procesos, que para mí hoy en día son más valiosos los procesos sociales que los procesos industriales. Y esa lógica nos está creando un contexto de creación muy fructífero, de un nivel de significación implícita muy fuerte, porque pues, nos va a poner en un contexto un poco más solidario, benigno entre nuestras comunidades, con nosotros mismos, y pues ese es un poco el sentido de traer esta reflexión al contexto del diseño, María.
A mí esto me resuena mucho porque soy diseñadora de servicios y una de las cosas que los diseñadores de servicios hacemos es rediseñar procesos, rediseñar políticas públicas, ¿no? Entonces, estamos hablando de rediseñar con lo inmaterial, digamos. Entonces, o sea, todo lo que vos me decís me parece súper interesante, pero vos enseñás diseño del tradicional, ¿no? Industrial, diseño gráfico. Eh, ¿qué tipo de experimentos haces con tus alumnos en relación a esto? Pues mira, una cosa que, pues sí, tengo que decirte es que sí, yo estoy, digamos, involucrado dentro de una carrera que fue construida, digamos, desde la lógica afirmativa del diseño tradicional. Sin embargo, pues bueno, en su momento tuve la oportunidad de hacer o participar, digamos, conducir unas reformas académicas que buscaban justamente apropiar nuevos discursos del diseño. En ese momento empezamos a ver esas perspectivas del diseño social como una posibilidad que pudiera adaptarse muy bien a nuestros contextos latinoamericanos o digamos del sur global. En ese sentido, ya cuando puedo empezar a retomar mis labores como profesor, una de las acciones que para mí más significativas fue cambiar un poco los ámbitos bajo los cuales una asignatura, por ejemplo, como la de diseño e innovación, que es una de las asignaturas que yo dicto, cambiar los ámbitos que la integran. Entonces, déjame darte un ejemplo. Yo utilizo como materia de diseño los derechos humanos. Utilizo como forma de producción de conocimiento todo lo que tiene que ver con la apropiación social. ¿Cómo podemos a través de la apropiación social crear ese juego de interacción entre el diseñador y las comunidades, por ejemplo? Esto que en algún momento dado permitían los objetos a través de la interacción que generaban una vez eran producidos sin que el diseñador estuviera, pues la apropiación social del conocimiento, a mi juicio, está siendo un pilar fundamental de los y las diseñadoras para tener un contacto con las comunidades, un contacto más sensible desde lo participativo, desde lo colaborativo, en fin, entonces cambiar los ámbitos bajo los cuales nosotros tradicionalmente habíamos construido el diseño, pues es un ejercicio interesante porque, claro, ¿cómo diseñas con política pública? ¿Cómo diseñas con derechos sociales o derechos humanos? ¿Cómo empiezas a cambiar la noción de procesos industriales o procesos de innovación tecnológica por procesos sociales? ¿Cómo cambias un poco la noción de los procesos de creación, que es un ámbito que está vinculado a esta asignatura, ya no a través de ponerte a ti en la cumbre del proceso de creación, sino ser participativa las voces de las comunidades dentro del proceso de diseño? Entonces, este experimento de ir cambiando los ámbitos bajo los cuales tradicionalmente se estructuraba el diseño, pues es lo que nos va a permitir movernos hacia un diseño, digamos, más humanista, un diseño para la dignidad, como me gusta compartirlo con mis estudiantes. Esa es más o menos como la idea. Y me contás de un ejemplo, perdón que vaya al ejemplo, porque a mí me encanta esto de que transicionar entre la teoría y la práctica. Un ejemplo de algo que hayan hecho tus estudiantes que te parezca, por ejemplo, un buen ejemplo de apropiación social del conocimiento. Sí, por ejemplo, mira, Mariana, recuerdo un proyecto que hicieron unas estudiantes al respecto de las mujeres que trabajaban en las minas de esmeraldas. Tú sabes que en Colombia, pues las esmeraldas colombianas son muy apetecidas por el mundo entero. De hecho, somos uno de los países productores de las esmeraldas más hermosas que se supone tiene el planeta Tierra. Cuando las estudiantes empiezan a hacer una investigación al respecto de qué pasa con estas comunidades de mujeres que participan en la explotación minera, pues claro, se da cuenta que son empleos altamente precarizados, que, digamos, tú sabes, todas las personas que han trabajado en las minas por lo general nunca reciben los réditos que reciben las grandes empresas que producen este tipo de minerales o que los comercializan. Entonces ellas empezaron a, como tú lo dices, como a transicionar dentro de la noción de cómo nosotros podemos encontrar un valor en las esmeraldas que no refleja realmente la dignidad de estas mujeres. Entonces ellas propusieron
por ejemplo, crear esmeraldas falsas de manera deliberada y consciente. Es decir, que promocionar un trabajo de falsificar las esmeraldas para que de alguna manera se desmitificara el valor que tiene una piedra que en realidad no sirve para nada, que es una piedra, es muy hermosa, pero en realidad no tiene una utilidad práctica, sino una utilidad absolutamente estética, de belleza, en fin. Entonces, ellas lo que crearon fue unas dinámicas de trabajo en donde, por ejemplo, a través del comercio justo, del reciclaje de botellas que tienen el color verde, empezaran a valorar el trabajo de estas mujeres por la calidad de la falsificación de la esmeralda a través de, insisto, de empezar a reconocer cómo ellas podían transformar el vidrio común y corriente, el vidrio verde, y empezar a dignificar el trabajo por la calidad de la falsificación. No sé si me comprendes, pero básicamente producir esmeraldas falsas de manera deliberada y consciente, contando sus historias de vida en torno a este proceso de reciclaje de las botellas, de construir la joya, de transformarla ya no solamente como una extracción, digamos, como de la madre tierra, como se ha conducido este paralelo entre la mujer minera y la madre tierra explotada, violentada, en fin, y ya no hacer esto de esta forma, sino construir un nuevo producto y este nuevo proceso para poder permitir contar una historia de vida que tiene más valor que el producto en sí mismo. ¿Y cómo contaban esas historias de vida? Claro, entonces ellas intervinieron como diseñadoras para poder justamente a través de las herramientas de la apropiación social del conocimiento contar no solamente el proceso de falsificación de la esmeralda, sino también poder intervenir el proceso de diseño con ellas, para poder amplificar a través de, no sé, herramientas como Instagram o lo que sea, poder promocionar ese producto sumado a la historia de vida de estas mujeres. O sea que empezaron a vender esas esmeraldas falsas. Estos son proyectos simulados, ¿no, Mariana? Estos son proyectos simulados. Digamos que es una simulación, pero lo interesante es que eventualmente, pues este tipo de proyectos, al ser de alguna manera utilizando información verídica, utilizando historias de vida verídicas, pero simuladas, lo que intentan realmente cambiar es la perspectiva en torno a, por ejemplo, el consumo directo sobre esmeraldas cuando tienen un valor, digamos, detenido en el tiempo, muerto por su comercialización. Y en este caso, con estas nuevas esmeraldas falsas, en donde el valor ya es el valor de las mujeres, de sus discursos, de sus procesos. Y esto es el verdadero producto a comercializar, si es que se le puede llamar de esa forma. Y este concepto de tratar de falsificar las esmeraldas para contar la historia de las mujeres es algo que salió del diálogo con ellas. ¿Eso es algo que a ellas les interesa? O sea, ¿como les gustó jugar? Como te digo, este es un ejercicio, es un puro ejercicio mental de producción de diseño de nuestras estudiantes, pues por lo que propicia la clase, por lo que intenta propiciar la clase. Entonces, en ese sentido, digamos que utilizamos todo lo que había en entrevistas que se le hace a estas mujeres mineras, digamos, procesos que tienen que ver con estas economías colaborativas, en fin, pero la reflexión realmente es para las estudiantes porque lo que estamos intentando mover desde la academia es que las personas que estudian o que construyen con nosotros la profesión actualmente tengan un tipo de perspectiva que sea un giro hacia el consumo, hacia el comercio. Entonces, realmente el ejercicio es de ellas, de las estudiantes. Como te digo, esto es una simulación que se hace a través de información que está disponible. Esta entrevista es parte de las listas Colombia y Diseño, Diseño y Paz, Investigación en Diseño y Educación en Diseño. Las listas las encuentran en Spotify y en la sección recomendadas de nuestra página web. Santiago trae a cuento lo festivo y lo comunal. Ahora que está llegando la primavera, en Finlandia florecen los festivales. Hay pequeños y grandes. Cada fin de semana, un montón. Y un montón están organizados por el trabajo voluntario de la comunidad.
La semana que viene tenemos el Hanami, que es el festival que organizamos en mi barrio cuando florecen los cerezos. Son más de 100 personas que trabajan mucho para producir un festival gigante al que vienen más de 10.000 personas. Este año no participo en la organización porque sin querer agendé otra cosa. Y me da penita porque es un encuentro con mis vecinos que espero y disfruto. Me gustan mucho las fiestas de comunidades o los festivales chicos en el interior del país. Hay varios de música donde los que participan van a acampar. Incluso acá se venden unas carpas de festival, que son las carpas muy simples para ir a festivales e improvisar un lugar para dormir. Cuando llega la primavera, vienen los días templados y los encuentros en espacios públicos al aire libre. Eso es algo que en Finlandia solo disfrutamos durante pocos meses por año, por eso se intensifica. Está la tensión de querer disfrutar cada segundo de luz y de sol, para atesorar en el alma, antes de que llegue el próximo invierno. Sigamos ahora escuchando a Santiago, que tiene mucho para contarnos. Aparte de eso, vos estuviste trabajando con diseño y narrativas para la paz. Y esto del ocio restaurativo, no sé por qué, porque ustedes cuando hablan de la paz en Colombia, hablan de la restauración. Seguramente tenés ahí como un punto interesante de qué estuvieron haciendo con eso. Sí, mire, lo primero es que tengo que reconocer, en ese momento, digamos, yo estaba en un cargo administrativo. Tuve la oportunidad de invitar al equipo de trabajo de profesores y profesoras de tiempo completo en ese momento. Tuve la oportunidad de contar con la presencia con Pablo Calderón y Adriana Botero. En ese momento, como te conté previamente, pues estábamos haciendo apuestas para territorializar, llamémoslo así, estas reflexiones que estábamos teniendo al respecto de diseño social. A través de una ruta que en el plan de estudios se llama la ruta de contexto. Adriana y Pablo hicieron un vínculo con la unidad de víctimas, la unidad de atención y reparación integral de las víctimas, y allí pudimos contactar con el sujeto de reparación colectiva de Zipacoa, Villanueva, Bolívar. Se denomina sujeto de reparación colectiva pues porque han sido reconocidos por la ley 1448, que tiene que ver con la reparación colectiva que hay a las víctimas del conflicto armado. En ese momento, pues, tuvimos la posibilidad de trabajar con esta comunidad y ahí fue donde, digamos que a pesar de que el propósito de diseño y narrativas para la paz era, pues, como su nombre lo indica, construir a través y con las comunidades procesos restaurativos, pero que salieran de su propia idiosincrasia, de su propia cultura, un poco contrastado con la política pública que hay sobre reparación colectiva. Bueno, ahí trabajamos de una manera interdisciplinar porque este curso fue abierto no solamente para diseñadoras y diseñadores, sino allí se vincularon personas que estaban estudiando Derecho, personas que estaban estudiando Comunicación, personas que estaban estudiando Artes y por supuesto también diseñadoras y diseñadores. Entonces, el ejercicio que hicimos allá en territorio, en campo, pues fue hacer reconocimientos del territorio, conversaciones con la comunidad, levantamiento y reconocimiento de capacidades, y se empezaron a construir con las comunidades unos proyectos que tenían que ver justamente con procesos restaurativos. Y allí fue cuando empecé a notar que todas estas formas de reunión, de diálogo, tenían un componente festivo, Mariana, y por eso para mí fue tan importante poder tener una observación abierta sobre que cada vez que había un proyecto que se iba a desarrollar, esto tenía que tener que ver con baile, con comida, con joda, divertimento, que tenía que ver con el cotorreo, los chistes de doble sentido y tal. Entonces, claro, cuando tú ves el reconocimiento que se hace desde arriba, pues obviamente la víctima es víctima, por supuesto, pero cuando tú ves los procesos de resiliencia que estas comunidades han desarrollado, pues tienen que ver mucho con esas formas de creación que a mí particularmente me interesa tanto reconocer y llevar, digamos, al revés, ¿no?
del reconocimiento de las comunidades a la reflexión académica y particularmente de nuestros estudiantes, en donde el tiempo, por ejemplo, que está muy relacionado con el ocio, el tiempo es distinto, porque esas comunidades están en territorios, están cerca al mar, las dinámicas son diferentes, pero aún así, en esos procesos de creación que están asociados a prácticas de resistencia, son divertidos, son dinámicos, hay una alegría implícita en las personas a pesar de los hechos victimizantes. Y eso fue, digamos, como la unión entre lo que ese propósito de diseño y narrativas para la paz tenía, más lo que a mí particularmente me interesaba descubrir y de alguna manera analizar de esto del ocio restaurativo. O sea, ese diseño y narrativas para la paz era el nombre del curso. Era el nombre del curso, sí. Claro, y de ahí los alumnos que entregaban, ¿qué terminaron haciendo? Mira, los alumnos entregaban, pero no entregaban los alumnos, entregaban los alumnos con los jóvenes de las comunidades. O sea, se integraron y como te digo, eso se volvía una fiesta, se iban a la playa, en fin, pero seguían pensando en esto. Entonces, se unían los jóvenes de la comunidad, los y las jóvenes de la comunidad, los y las jóvenes de estudiantes nuestros, y armaban pequeños grupos de trabajo y a través de ese reconocimiento de capacidades desarrollaban pequeños proyectos. Entonces, por ejemplo, se desarrollaron huertas comunitarias, se desarrolló una emisora popular, pero todo esto venía ya más o menos construido desde la lógica de las comunidades. Esta huerta, por ejemplo, que llamaron la huerta ancestral, tenía que ver con los conocimientos que tenían en hierbas los habitantes de Zipacoa. O sea, que los estudiantes de diseño fueron a apoyar como emprendimientos o proyectos existentes. Ideas existentes realmente, sí. Así es, Mariana. Así fue. Ayudarlos como a implementar eso. Exactamente. Perfecto. Entre las cosas que estuve mirando tuyas, ustedes tienen un laboratorio de creación con comunidades de jóvenes indígenas y músicas. ¿Eso está relacionado a este curso también? No, el trabajo que estamos haciendo ahora es a través del Observatorio de Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Este observatorio lo dirige la profesora Johanna Zárate. Y tienen un podcast. Tenemos un podcast, sí. Tenemos un podcast también. Yo los conozco porque con Johanna escribimos un artículo sobre qué era lo que estaba pasando en el podcast de este momento. Y en ese momento, que eso fue hace unos años, en ese momento fue muy interesante porque eran los primeros que tenían un podcast donde los alumnos hacían podcast como una manera de aprender. Entonces, en este proyecto que pues ha venido desarrollando la profesora Johanna Zárate, pues ha tenido la generosidad de invitarnos a profesoras y profesoras de diferentes áreas académicas que integran la Facultad de Artes y Diseño, estudiantes de varias de las carreras, en fin. Y pues nos hemos organizado como por líneas de observación, Una de esas líneas es la de ocio, creación y desarrollo humano, que es la que tengo a mi cargo. Y allí, pues con los y las profesoras del observatorio, armamos un laboratorio de vida, un laboratorio vivo, pues, para poder trabajar con estas comunidades que son del resguardo muisca indígena de Suba, aquí en la ciudad de Bogotá. Y fue muy interesante este laboratorio, porque a pesar de que es un laboratorio que todavía está en curso y que terminará seguramente el otro año, la primera aproximación, pues decidimos hacerla a través del ocio restaurativo para poder ver cómo estas comunidades de jóvenes indígenas, pues de nuestros pueblos originarios, tienen una noción del tiempo distinta, una noción del aprendizaje distinto, una noción de la resiliencia distinta a la que nosotros tenemos. Y pues este laboratorio los invitamos a ellas y ellos al contexto de la Tadeo para poder trabajar, digamos, al respecto de estas nociones del tiempo, ¿no? De para qué el tiempo en nuestra contemporaneidad y cómo ellos a través de su ancestralidad construyen el concepto tanto de ocio como de lo restaurativo. Y todo esto con ese flujo de su ancestralidad, de su cosmogonía, pues nos da a nosotros también
una noción distinta de la creación, Mariana, que nosotros venimos obviamente desde una noción hipercognitiva, digamos, de poder encontrar cuáles son esos procesos de pensamiento que subyacen a la creación, desarrollarlos, activarlos, promoverlos. Hoy en día, pues con todo lo de la inteligencia artificial, estamos desbordados con este asunto. Pero desde la noción de estas comunidades y desde estos jóvenes, pues claro, esas prácticas de resiliencia y la conservación de su cosmogonía, pues tiene que ver con esa tensión que hay en una ciudad como Bogotá, que es enorme, pero ellos están situados en una parte, digamos, en la periferia de la ciudad, en una localidad que se llama la localidad de Suba, que da contra los límites, digamos, como más rurales con los que está vinculada la ciudad. Y allí, pues claro, nosotros pudimos trabajar con ellos para entender cómo, de alguna manera, esta fuerza occidental de la educación, del trabajo, ellos la asumen de una manera distinta para preservar, insisto, su ancestralidad y su cosmogonía. Entonces, esa tensión que se genera entre ambos mundos, llamémoslo así, pues de alguna manera tratamos de reflexionar en torno a estas tensiones, pero con la motivación de trabajar un laboratorio vivo de creación sobre la categoría de ocio y de lo restaurativo. ¿Qué pasó? Digamos, al principio pues estoy yo con ellos, trabajo con ellos un poco y luego empezamos a construir un manifiesto gráfico, escrito, con la intervención del profesor Camilo Angulo, que tiene también su propia línea de observación, y allí todos esos mensajes reivindicatorios, activistas para la preservación del pensamiento ancestral, pues se fueron convirtiendo en pequeñas obras de arte que tenían, insisto, parte de texto y también parte de las formas de representación que esta comunidad tiene a través de sus jóvenes. Construimos ese manifiesto, construimos esas representaciones. ¿Y qué va a pasar con esto? Que son etapas que todavía no han pasado. Diseño y gestión de la moda a través de la profesora Diana van a coger estas imágenes y estos mensajes y los van a convertir en indumentaria, en una indumentaria que pues va a tener el reflejo de esas imágenes que ellos construyeron, de esos mensajes que ellos construyeron, en esta metáfora de poder tener una segunda piel o llevar en la segunda piel ese activismo ancestral, pero ya no solamente para las comunidades propias, sino para poder ser comercializados, llamémoslo así, idealmente, por ejemplo, en la tienda tadeísta, a través del ejercicio de estas comunidades con uso de redes sociales, en fin, para poder de alguna manera vincular a la sociedad dentro de estas reivindicaciones que están construidas a modo de indumentaria. Es decir, convertir la indumentaria ya en otra cosa que no necesariamente esté marcada por la moda tradicional, como nosotros la tenemos hecha por diseñadores talentosísimos y, bueno, súper costosos, en fin, sino que podamos llevar en una segunda piel los mensajes activistas de nuestros pueblos originarios y de la ancestralidad consecuente para cambiar un poquito como esa noción, digamos, del uso de la indumentaria. Tú sabes, creo que habrás visto en Chile el problema que hay ahorita, creo que es en el desierto de Atacama, si no estoy mal, donde hay estos volúmenes desbordados de ropa que nadie usa, que la tiran ahí como un basurero. Y esas son de lo que estábamos hablando al comienzo, esas nuevas formas de materialidad y de procesos que tienen que cambiar. Un proceso social, como es un proceso reivindicatorio, que habla sobre la desaceleración del tiempo, sobre el cuidado de la indumentaria, porque tú sabes que para los pueblos originarios el cuidado de la indumentaria es fundamental, pues poderlo transferir ya no desde el occidental digamos, al contexto sur, sino al revés, ¿no? Tratar de empezar a restituir ciertos valores ancestrales dentro de los procesos de consumo para cambiar un poco los significados. Entonces, ese es el sentido del laboratorio y lo cogimos desde el ocio restaurativo porque ese es uno de los productos y procesos que a la final pueden empezar a transformar, digamos, en pequeña escala, pero con una reflexión profunda y sostenida, pueden empezar a cambiar como esas nociones que tenemos sobre el uso de la ropa, sobre el uso de la indumentaria, en fin. Entonces ese es más o menos el sentido del laboratorio, poder desde el saber popular, desde el saber ancestral,
cambiar ciertas dinámicas de nuestros procesos sociales contemporáneos, Mariana. Te puedo preguntar algo medio tonto, pero a mí lo que se me ocurre es, ¿qué rol tienen estas comunidades? Porque la universidad es una universidad privada y ellos son alumnos de la universidad, o sea, ¿cómo nos aseguramos que no estamos sacando lo mejor de ellas y haciendo algo para el beneficio de los alumnos y de la universidad solamente? Claro, María, digamos que este tema de la instrumentalización de las comunidades es muy común también en la investigación social, particularmente, y pues es un error frecuente que comentemos. Digamos que uno de los intereses particulares es que nosotros tenemos que involucrar, digamos, desde esta noción que pueda estar compartida, no sé, por Boaventura de Sousa, por Enrique Dussel, por Silvia Rivera Cusicanqui, en fin, esta noción de empezar a reconocer esos saberes ancestrales, territoriales, situados, y poderlos transferir ya, digamos, directamente a las transformaciones de la academia. Y en ese sentido, esas valoraciones, eso tiene un valor intrínseco que hemos comunicado a la comunidad, digamos, del Cabildo Indígena Muisca para poder, digamos, honrar ese saber y que permee, digamos, la noción occidental que tenemos de academia. Y allí es donde se permite, o sea, permear a la academia. Pero yo todo esto teóricamente lo entiendo, pero prácticamente los aceptamos como alumnos, quieren ser alumnos y alumnas de la universidad. O sea, ¿cómo sucede esa interacción para no sentir justamente que estamos haciendo lo que no queremos hacer? Sí, digamos que si me estás preguntando sobre el involucramiento, digamos, de estas comunidades, tú sabes que ellos se rigen por leyes propias bien particulares y ellos, digamos, en ningún sentido permitirían que la vulneración, digamos, de estos jóvenes fuera una posibilidad. Entonces, hay unas garantías en relación a que estas comunidades están, pues, altamente protegidas por sus propias formas. Entonces, no es que la universidad quiera convertirlos a ellos en estudiantes, es más, ni siquiera ellos mismos quieren convertirse en estudiantes. Digamos, es una apuesta que hacemos dialogada, convenida, para que estas comunidades puedan enseñarnos a nosotros. Ese es el sentido y no al revés, no al revés. Simplemente nosotros somos quienes estamos pidiendo de alguna manera el favor, digamos, estamos pidiendo la cooperación de que justamente ese arraigo que hoy en día tanto necesita, particularmente el diseño o los procesos de creación sobre asuntos más del sur, del pensamiento, del sur global, pues nosotros lo que hacemos es hacer ese reconocimiento y agradecerles a estas comunidades su involucramiento dentro de nuestros procesos académicos para poderlos transformar. Entonces, fíjate que es una cosa un poquito diferente, o sea, somos nosotros los que estamos realmente, no sé, valiéndonos positivamente del involucramiento de estas comunidades y estas comunidades así lo comprenden, ¿no? Así lo comprenden. Entonces, es traer desde afuera esta posición, digamos, que ha compartido varias veces Boaventura de Sousa, traer la realidad hacia las universidades para su transformación y no al revés. Perfecto. Me parece que la pregunta que siempre hago sobre qué nos recomendás leer, mirar o escuchar, de alguna manera está contestada cuando nos hablaste de Silvia Rivera Cusicanqui y de Sousa. ¿Querés agregar algo a estas recomendaciones? Sí, yo creo que hoy en día los y las profesoras tenemos que hacer un reconocimiento sobre los intereses de nuestros estudiantes, sus formas de aprendizaje, las maneras en cómo consumen información y empiezan a articularla dentro de su discurso propio. En ese sentido, pues, tú sabes que en la pandemia, por lo más trágico que esto haya podido ser, muchos de estos pensadores y pensadoras pudieron empezar a compartir su conocimiento a través de conferencias, plataformas que se armaron, que nos permitieron acceder a algo que antiguamente era muy complicado, ¿sí? Pues, no sé, tener una conferencia con Rita Segato, por ejemplo, pues no es tan fácil, llamémoslo así. Entonces, yo quisiera recomendar, por ejemplo,
que se viera todo lo que tiene que ver con el Foro Social Mundial, con la plataforma de pensamiento en movimiento, por ejemplo, de la UNTREF, en donde ha habido como una aglomeración de pensadoras y pensadoras que están verificando mucho esto desde la perspectiva de los feminismos del sur, de lo colaborativo, de lo comunal, en fin. Entonces, yo creo que sí necesitamos empezar a involucrar esos discursos dentro de nuestras prácticas cotidianas para que desbordemos los límites de la universidad, podamos acceder a otras formas de conocimiento que son más fáciles, más atrayentes, mejor para nuestros estudiantes y ayudarles a construir su propio discurso, voltear un poco esta dinámica de no soy yo el que tiene algo que enseñar, sino de descubrir en mis estudiantes qué es lo que quieren aprender, cómo quieren construir sus discursos y a través de eso facilitar el acceso, ¿cierto?, a cosas que sí los profesores y profesoras estamos verificando permanentemente. Y es donde está la punta de estos discursos en plataformas, en conferencias, en podcast. Como te decía, yo utilizo este podcast como parte de los recursos didácticos y pedagógicos porque, digamos, la transversalidad, las voces que hay en los diferentes podcasts pueden los estudiantes derivar conceptos, prácticas, escuchar sobre proyectos que les pueden resultar muy interesantes para construir su propio discurso, pero ellos a través digamos, de esta dialéctica de lo crítico, de lo que realmente les interesa, poder ir construyendo su propia voz en torno ya a reflexiones que están muy maduradas, pero con las cuales ellos se pueden vincular de una manera más fácil. Para un estudiante escuchar un podcast mientras llega a la universidad y coge un bus, digamos, es un aprovechamiento del tiempo, es un aprovechamiento del recurso y de la diversidad de discursos. Entonces yo creo que recomendar justamente que empecemos a acercarnos a estas plataformas que hablan un poco más del pensamiento del sur global, poder encontrar arraigo ahí, crear nuevas ancestralidades, nuevos procesos sociales que de alguna manera pues nos permitan hacer un ejercicio de dignidad de nuestras profesiones. Y creo que allí sería como mi lugar de enunciación para poder sugerir que estas cosas se hagan y que se estudien y que se verifiquen. Estamos invadidos, Mariana, de metodologías, técnicas, ahora con el tema, como te decía anteriormente, de la inteligencia artificial, pues pareciera que los y las diseñadoras estamos obsesionados con la tecnocracia que viene derivada también de esta tecnofascinación y a veces justamente cosas que hemos aprendido de estos pensamientos ancestrales es de tener un poco el tiempo, no es ese afán de la competitividad, no es ese afán de este pensamiento liberal que tanto nos ha perjudicado en torno a la competencia, bueno, en fin. Entonces, justamente poder incorporar estos discursos pueden hacer que nuestros estudiantes tengan sensibilidades distintas que tanto requiere nuestra profesión actualmente. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Hacia el final de la entrevista, Santiago dice que el diseño necesita el arraigo. Por eso somos nosotros los que estamos pidiendo el favor de la colaboración cuando vamos a trabajar con comunidades. Sobre el arraigo y el desarraigo, quisiera hacer una serie, investigar el tema. Para alguien que vive en la diáspora, fuera de su lugar de origen, el arraigo tiene muchas facetas. Ser de Finlandia y ser extranjera, pertenecer a una sociedad cerrada como la finesa, abrazando lo que quiero de acá y con mucha fricción con lo que me cuesta y no quiero. Pero otro cuento es hablar de un diseño que necesita arraigo. Para mí es hablar de diseño en contexto, de diseño con raíces, que dialoga con su entorno y su comunidad. Un diseño que entiende sus cómo y sus porqués en relación a lo que pasa alrededor o lo que quisiéramos que pase. Un diseño arraigado se sostiene en el tiempo. En el caso del diseño finlandés, por ejemplo, un buen ejemplo de diseño con arraigo es la caja de la madre. Es una caja que desde los años 30 reciben las mujeres cuando van a tener un hijo o una hija.
fue cambiando con el tiempo de muchas maneras, respondiendo a las necesidades y las investigaciones del momento. Sobre este caso estoy preparando un breve episodio especial. Es un caso de diseño finlandés que se replicó en más de 60 países y fue echando raíces en otros lados. Si alguno de los que escucha está relacionado con la caja de la madre en su país, cuénteme, me gustaría entrevistarte. Y después de hablar de ocio y arraigo, cerramos este episodio hermoso deseándoles a todos muchos momentos festivos en comunidad de ocio restaurativo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.